Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas. Hace no mucho, pues se organizó un poquito de revuelo porque el Papa habló de las suegras. Y entonces ya, pues claro, ¿para qué? Tenían que los medios de comunicación, quién le manda a este hombre meterse en este asunto, él no tiene suegra, el tal, que va a saber, que patatín, patatán. Bueno, también ha habido afortunadamente pues muchos profesionales de los medios de comunicación. Yo he leído varios comentarios muy atinados, pues que han reconocido, decía, hombre, pues la verdad es que hay que reconocer que este hombre tiene mucha razón en lo que está diciendo, porque, bueno, yo quería tocar ese tema porque es un punto que alguna vez les he comentado que hace 24 años publiqué una antropología cristiana de la sexualidad. Me pidieron, ante esta debacle que había en la Iglesia, pues de que ciertos teólogos morales, entre comillas, lo de teólogos, porque teología es la ciencia, la fe, si no tienes fe no es teología, pero bueno, pues habían justificado la ideología de género y se habían empezado a introducir en la Iglesia, a admitir en los seminarios y enseñar unas doctrinas completamente desafortunadas. Y entonces, ante eso, Juan Pablo II, que era antropólogo y además de teólogo, y que había dado clases pues, de antropología y sobre todo de ética sexual durante mucho tiempo y tenía gran experiencia con parejas en la pastoral matrimonial, con parejas jóvenes, pues quiso dedicar 4 años de su pontificado, desde septiembre de 1979 a noviembre de 1983, con el pequeño intervalo del atentado de la Plaza de San Pedro, que lo dejó fuera de combate unos meses, pues quiso hacer lo que se llama la catequesis sobre el lenguaje nupcial del cuerpo humano, sobre la sexualidad. Él había publicado ya Amor y Responsabilidad y entonces pues fue haciendo unos comentarios a los textos bíblicos maravillosos. Y pues yo pues lo que hice fue poner orden en esa enseñanza, que era pues un estilo eslavo, no una enseñanza lineal, poner orden, pues distribuir los distintos argumentos y presentar un cuerpo de doctrina orgánico, sistemático, bien planteado para una mentalidad latina. Y pues lo titulé Amar con el cuerpo, está en mi página web, del libro de las6puertas.com, pues, o sea, las6puertas.com, en publicaciones, otras publicaciones, pues ahí aparece, está el libro colgado, porque se agotó la edición en su momento, y como lo que quiero es publicar la versión divulgativa, pues no he vuelto a reeditarla, ¿no? Lo he puesto en la red y ya está. Pero entonces, sí, ahí, cuando estuve trabajando aquello, que fueron 6 años de trabajo muy intenso, y en el que me fueron haciendo múltiples sugerencias, fueron 3 reelaboraciones del texto, hasta que ya estuvo a juicio de los teólogos de la Facultad de Teología, pues me dijeron que ya estaba en condiciones para refutar estas opiniones equivocadas. Pues el trabajo que hice, una de las cosas que fui descubriendo fue la importancia de Génesis 2:24, que cuando le preguntan a Cristo por el divorcio, Cristo cita Génesis 2:24, como dando a entender que una de las causas que pueden darse principales para la ruptura matrimonial es que las parejas estén afectadas por el síndrome de Peter Pan, no querer crecer, no querer madurar, querer seguir dependiendo de los papás y entonces no asumir esa obligación de cortar el cordón umbilical para cuando se casan. Porque, como dice el capítulo 2 del Génesis, cuando Adán despierta del sueño y se encuentra la mujer, dice, esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos, la llamaré varona porque ha sido tomada del varón, y por lo cual el hombre dejará a su mujer, dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Bueno, pues ese texto que Jesús cita, pues es un texto importantísimo en la antropología del matrimonio, porque el matrimonio es una cuestión de dos. Y entonces, cuando los hijos son inmaduros y quieren seguir dependiendo de sus papás, dejándose mimar, pues no, has tenido un tiempo para que te mimen y ahora te toca a ti
darte a tu cónyuge y darte a tus hijos, pues, sentirte apoyado por tu cónyuge y darte a los hijos. Y entonces es la ley de la vida, es lo que te va a hacer madurar. Cuando no quieres asumir ese rol es cuando surgen los problemas, porque entonces permites las intromisiones de las familias políticas. Yo siempre le digo, mucho ojo con los políticos. Digo, los políticos en este caso son las familias políticas, porque uno se casa con su cónyuge, no con su... las sociedades antiguas eran tribales, y era distinto. Por eso Jesús, cuando habla, dice, pues por mi causa se estarán enfrentados un padre y un hijo, y una suegra y una nuera. Y uno dice, hombre, en estos tiempos que un padre y un hijo se enfrenten, pues sí parece patológico, pero que una suegra y una nuera parece lo normal, como decía el Papa, ¿no? Sí, porque ha cambiado. Porque el concepto cristiano, el concepto bíblico de matrimonio ya no es tribal. Es que tú fundas una nueva familia. Esto hay una película que está muy mal traducida al español, porque la traducción es muy ordinaria, cosa que el texto, en la versión inglesa, pues es súper elegante y súper normal. Se llama Historia del Nuestro. Es Bruce Willis y Michelle Pfeiffer, que están en un matrimonio en crisis. Y hay una escena en la que el director pone en la cama, una cama grande, pues pone sentados Bruce Willis y sus papás a su derecha, sentados en la cama, Michelle Pfeiffer y sus papás a su izquierda. Y se forma un fuego cruzado impresionante. ¿Por qué? Porque una cama es para 2, no para 6, ni para 8, ni para 20. No hay que meter, no hay que, como dice el Concilio de Jerusalén, no hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponer más cargas que las necesarias. Entonces, como la gente no quiera madurar y quiera, no, todos los sábados a comer a casa de mi mamá, porque yo no quiero esforzarme, no quiero cocinar, y todos los domingos, pues a comer a casa de tus papás. Y pues no, porque entonces, ¿qué intimidad vas a tener? ¿Qué amigos propios vais a tener? ¿Qué unidad familiar? ¿Qué amigos vais a dar a vuestros hijos? Si no tenéis otros matrimonios de la misma edad y las mismas circunstancias, que tú te vayas... O sea, hay que tener mucha prudencia. Y el hecho de que yo me case con esta mujer no significa que yo tenga que llevarme bien con sus padres. La que se tiene que llevar bien es ella. La ayudaré a eso, y yo, si hay una buena relación, pues apareceré por allí de vez en cuando, muy de vez en cuando. Y si no hay buena relación, no pasa absolutamente nada, porque no está en el pack de las obligaciones conyugales. Entonces, estas palabras del Papa de decir, ojo a la lengua, que se puede hacer mucho daño, que a veces el pecado de las suegras es esa lengua, que la intromisión, ese comparar, esta no atiende a mi hijo como yo lo estaba atendiendo, típico patinazo, ¿no? Pues todo eso está de más. Y esto me parece muy bien que el Papa, con ese desparpajo que tiene, pues para las cosas normales, y que comentarle y dar una luz, una perspectiva cristiana, que lo diga. Pues sí, señor, que lo diga. Que diga que hay que vivir Génesis 2:24, y que los papás tienen que saber desprenderse de sus hijos y no ser pues unas cluecas que quieren seguir teniéndolos sometidos y utilizan el dinero, utilizan la necesidad de los hijos para entrometerse. No puede ser. El daño que hacen esos matrimonios es brutal, brutal. Miren, y con eso acabo. Cuando estuve trabajando ese libro, además con el cuerpo, claves antropológicas de la moral sexual católica, que ya digo que me publicó Alto la Cruz en Córdoba el año 1998, el 80% de las crisis matrimoniales en los tribunales civiles y en los tribunales eclesiásticos tenían en común, el 80%, las intromisiones de las familias políticas. Vaya que sí tiene razón el Papa al hablar de ese tema, que hay que tener mucho cuidado con la lengua, y sobre todo hay que vivir la moral bíblica, la moral evangélica. Casarse es casarse con el cónyuge y cortar el cordón umbilical. No dejar de querer a los padres, pero dejar de depender de ellos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.